Hola mis amigos. Estamos aquí con el nuevo episodio de nuestra serie. Si crees que la armonía de Ilgaz y Felin es genial, no olvides darle me gusta a nuestro video. Si te fijas, Niyazi dijo no puedo ir a la cárcel en el último momento, dejando una gran sospecha de que en realidad era él mismo el que disparó. Es muy difícil que este hombre que saltó debajo del camión no muera, pero al menos su muerte al dar alguna información en el último momento, aunque esté gravemente herido, será sumamente importante para el esclarecimiento del asesinato y la absolución de Felin. Se ha probado que fue Niyazi quien quemó la chaqueta en el laboratorio, cambió las pruebas del cabello y culpó al pobre Goksu, pero aún no se ha determinado que fue Niyazi quien mató a Enjin. Después de la muerte del nuevo fiscal de día y par Niyazi, por supuesto, el inspector Eren y Metin instruirán al jefe y les pedirán que rastreen a Niyazi, averigüen con quién habló, los registros telefónicos y otros datos. Pero sabemos que generalmente hacía llamadas telefónicas desde la cabina y hacía entrevistas cara a cara con personas a través de su vehículo. Después de todo, Niyazi, quien es el jefe de la oficina criminal, prestó suficiente atención a cada detalle como para usar zapatos grandes para que no se entendiera su talla 43. Si no fuera por la intuición e inteligencia de Ilgaz, no habría sido visto por las cámaras del juzgado donde entró a su habitación y tomó muestras de cabello. Sin embargo, creo que ya que se da a conocer, también se identificarán otras áreas que quedaron abiertas. Probablemente, en el nuevo capítulo, la familia de Niyazi entrará en la vida y se intentará obtener pistas con sus expresiones. Supongo que podemos volver a ver el drama en la vida familiar de Niyazi, y creo que puede haber una razón lógica por la que tuvo que hacer este trabajo sucio. Gracias a las nuevas pruebas que se obtendrán de esta forma, Niyazi puede convertirse en el principal sospechoso de la muerte de Enjin. En otras palabras, tal como dijo Ilgaz mientras apaciguaba a Felin, se puede enmendar la acusación o se puede presentar una acusación adicional. Mientras tanto, se hizo un hermoso énfasis en la justicia en el personaje de Goksu. Además, su conversación con Ilgaz fue tremendamente emotiva e impresionante. Afortunadamente, no había miedo, y una persona como Goksu que prometía ser buena no era lastimado por hombres traicioneros. De hecho, estaremos esperando que Goksu obtenga sus derechos en el nuevo episodio e incluso que Eren y Metin lo asciendan como jefe. Además, dado que quiere ir al café de Niyazi Merdan y obtener su dinero, Merdan puede ser el instigador. Pero dado que Merdan quedó sin respuesta cuando Seda detectó la colaboración de Merdan y Yekta en el episodio anterior, no sería sorprendente que Yekta esté instigando como piensa la mayoría de la audiencia. La verdad del asunto es que la rectitud de Metin al no valorar a su padre por su trabajo sucio se revelará una vez más. ¿De dónde vino la riqueza y el poder de Yekta? La mayoría de nosotros ya adivinamos como el jefe del negocio de las drogas. Pero Yekta Timen no parece doblar la muñeca tan fácilmente. El instigador de Enjin puede no ser una persona, sino varias personas al mismo tiempo. Y desafortunadamente, todas estas personas pueden haber hecho esto a través del cubo secreto Merdan. Creo que las actitudes sospechosas de Kuneit, el miedo de Neda, los gritos constantes de Yekta y tratando de culpar a Felin del incidente, y el velo de Merdan de proteger a su nieto e hijo pueden ser situaciones que surjan por esta razón. Supongo que la inclusión del fiscal de día en la serie aparecerá como una especie de situación en la que el fiscal Pars se adaptará al conflicto, como una tapa de olla. Por cierto, la expresión que dijo Pars sobre su enfermedad fue muy agradable, los pacientes con epilepsia pueden hacer su trabajo cómodamente. No sé si te llamó la atención. Fue un detalle maravilloso que el guionista presentara otra enfermedad como mensaje social después del desgaste muscular de Melika en el episodio anterior. Creo que podría haber sonreído cuando el comisionado Eren habló con Ilgaz y Felin durante el plan de la fiesta de barbacoa y que Tuse, Parla y Snar se conocieron y se mezclaron. Mientras usted está perdido en la búsqueda de la justicia y la carga de trabajo, lamentablemente, nuestros jóvenes, que son su garantía favorita de nuestro futuro, están buscando drogas y dinero, y planean huir al extranjero. No tiene noticias. En resumen, si uno de los problemas termina para Ilgaz y Felin, comenzará el otro. Porque seguirá habiendo grandes riesgos frente a este gran amor. Con el peligro de revelar los detalles del asesinato del padre de Felin, la participación de Snar, Parla, Tuse, Serdar y Meru en el crimen ya presagia malos días para Ilgaz y Felin en el próximo periodo. Además, en este escenario negativo, Eren lamentablemente tomará su parte. Por otro lado, una posible masacre que involucre a Osman, Z con diéresis MR con diéresis T, Aileen y el esposo de Z con diéresis MR con diéresis T puede presentarse ante nosotros en cualquier momento debido al engaño doméstico. En este episodio, el acercamiento astuto de Seda a Yekta y contarle la situación de Facer no pasó desapercibido.
De hecho, Seda estaba en un estado de búsqueda de la vulnerabilidad de Yekta. En otras palabras, mientras expresaba la sospecha del asesinato de Zafer, Yekta nunca dio ninguna explicación y volvió a jugar su juego habitual. Yekta, que conoce también a la familia Erguvan, no puede ignorar la situación de Zafer. En otras palabras, creo que Yekta pudo haber sabido sobre el secuestro del cuerpo de Zafer y que Engin ordenó a Serdar y su amigo que enterraran el cuerpo. El pedido de Merdan iba bien. Sin embargo, se nos dio otra pequeña pista en el capítulo. Mientras que la carta de Zafer fue quemada por su esposa, ahora se ha desenterrado un fragmento de la carta. Y en la conversación entre Feilin y Aylin, se expresó la sospecha de que la carta no pertenecía a Zafer. Parece que en los próximos episodios se revelará que Zafer ya no está en mar abierto. Por Seda y Yekta. Por lo tanto, creo que se intentará desviar la energía de Feilin de resolver el caso de Engin. Si bien Osman y Z Ucondiresis MR Ucondiresis T se encuentran entre los que están considerando escapar en el nuevo episodio, Snar también está considerando escapar al extranjero si puede salirse con la suya con los traficantes de drogas. Probablemente los hombres que se llevaron a Snar y Serdar podrían ser hombres de Merdan. Aún así, hizo que Snar siguiera a través del hombre Merdan, y creo que salvaría a Serdar y Snar de una situación difícil. Así que supongo que Merdan Snar, quien descubrirá que su nieto está trabajando como mensajero, tomará las cuerdas nuevamente y le pedirá que cumpla con sus deberes diciendo que te salvó por segunda vez. Ahora espero que el juicio de Engin comience y que la verdad salga a la luz antes de que la audiencia se aburra demasiado, es decir, que Feilin sea absuelta y comiencen nuevas aventuras. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós, adiós.